¿se podría obtener la relatividad general como inercia, entre comillas, si las cosas, excepto los agujeros negros, se dieran energía al universo como inmensas partículas ganando momento, todo él acelerando este? Yo no sé. De hecho, no entiendo muy bien la pregunta tampoco. Bueno, esto tiene valor histórico, ¿vale? O sea, a los filósofos les encanta la historia y ese tipo de chorradas. El tema de Max, ¿no? La cosmología machiana, ¿no? De M-A-C-H, ¿no? Ah, Mach. Lo que planteaba Max es que en realidad el espacio-tiempo no existe, lo que existe solamente es los objetos, el contenido. No existe el continente, no existe el continente es algo efectivo y solo existen los objetos. Y eso lo tenía en la cabeza Einstein en su grupo de estudio de principios de 1900, que estaba ahí con su primera mujer, con Mileva y con varios colegas. Una de las cosas que discutían eran esos temas filosóficos, ¿no? Y eso estaba en la mente de Einstein cuando creó la relatividad especial, o concibió la relatividad especial, o observó, o descubrió la relatividad especial, porque estaba en el aire. Y eso se ha comentado mucho, ¿no? La posibilidad de que el espacio-tiempo sea un objeto emergente. Lo que pasa es que, claro, cuando tú ves que el espacio-tiempo es un objeto dinámico, en el que tú puedes meter energía y tú puedes extraer energía, hay que recordar que la idea de que las ondas gravitacionales transmiten energía no es una idea de Einstein, ¿vale? Eso costó muchísimo tiempo, es una idea pues, de los primeros congresos de relatividad general, 1957, por ahí. O sea, ya estaba fallecido Einstein en el 55, cuando empieza a hablarse del tema, en el famoso experimento del anillo en una barrita, pasa una onda gravitacional y mueve el anillo de Feynman. O sea, todo ese tipo de experimentos son posteriores a la muerte de Einstein, ¿no? Es una cosa muy reciente, ¿no? El hecho de que el espacio-tiempo propague energía, que la curvatura del espacio-tiempo tiene energía, ¿no? A mí eso parece una cosa obvia, ¿no? En la teoría newtoniana nadie dudaba de que el campo gravitacional tenía energía, ¿no? Suelto la piedra, la suelto y se acelera al caer. Entonces automáticamente el campo gravitacional le ha dado energía, ¿no? Energía potencial, energía cinética. Pero en el campo gravitacional, que el propio espacio-tiempo contuviera energía, es un tema muy complejo porque el tensor de energía-momento asociado a la propia curvatura no fulula, no funciona bien. Tienes que usar pseudotensores, es como el tema del vector de Poynting en el electromagnetismo, ¿no? ¿Qué es el vector de Poynting? ¿Cómo se transmite la energía en el electromagnetismo? Es un tema muy, muy jodido, ¿no? El cómo plantearlo en el infinito, en un sistema finito, cómo se propaga, son temas que han dado juego histórico a cientos de artículos discutiendo una u otra opción, ¿no? Y con la energía ha habido discusiones históricas de interés histórico, ya no tienen interés, ¿no? Ya sabemos que las ondas gravitacionales propagan energía. Entonces ahora mismo esa idea de que el espacio-tiempo no existe y que solamente existen los objetos ya no tiene sentido, porque yo puedo inyectar energía en el espacio-tiempo. Claro, el espacio-tiempo es extremadamente rígido y necesito objetos muy compactos de enorme masa y moviéndose cerca de la velocidad de la luz. Necesito sistemas binarios de agujeros negros rotando o una estrella de neutrones rotando alrededor de un agujero negro. Pero veo que esos sistemas están emitiendo una energía que yo observo en mis detectores y que prácticamente sigue al detalle lo que predice la teoría, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se puede plantear esa idea de que la relatividad general emerge de una especie de inercia machiana, que era lo que en última instancia se supone históricamente que tenía en mente Einstein, ¿no? Y por eso le costó a Einstein creer en los agujeros negros, en las ondas gravitacionales. Einstein negaba la mayor, ¿no? Las ondas gravitacionales no existen. Es una chorrada que me pidió a mí de Sitter que estudiara a ver si había ondas gravitacionales, y yo lo hice y publiqué el articulito, pero dije, esto no puede existir, eso tiene que estar mal, ¿no? Y claro, pues ese tipo de cosas estaban ahí, porque él tenía en la mente esa visión filosófica de que el espacio-tiempo no es real, no es un objeto físico. Pero hoy en día eso ya ha cambiado. Hoy en día muy pocos cosmólogos relativistas dudarán de la realidad física del espacio-tiempo. Yo sé lo de Mach, me suena el famoso principio de la inercia, ¿no? De qué es lo que define un sistema inercial, que al final es un problema también complicado, ¿no? En un sistema aislado, ¿cómo sabes si algo está rotando, ¿no? ¿Cómo sabes si algo es inercial o no inercial? Y bueno, que en fin, que es interesante y creo que en el desarrollo de la relatividad general tuvo mucha importancia histórica, pero bueno, eso que dices tú, quizás más algo a nivel histórico que de utilidad práctica real.
Bueno, muy bien. Ahora está muy de moda, ¿eh? O sea, ahora hay muchísimos crackpots, muchos físicos de estos que publican, que hay muchas revistas para crackpot, ¿eh? Se publica muchísimo, ¿eh? En revistas incluso impactadas, con el tema este de la inercia, ¿no? El no creer la inercia, ¿no? Porque es lo maravilloso, o sea, tú no puedes negar a Einstein, es decir, yo niego a Einstein, eso ya es de pecata minuta, ni niego a Newton, no, tú tienes que negar la inercia, ¿no? Tienes que negar las cosas súper fundamentales, ¿no? Tienes que negar a Arquímedes, a Euclides, a todos los grandes, ¿no? Para negar bien, ya que niegas a lo grande, ¿no? No te vas a molestar en negar a Witten o la teoría de cuerdas, ¿no? La teoría de cuerdas es mentira. Eso no va a ningún lado. Entonces, hay muchísima gente que ahora está negando la inercia, las leyes de la inercia, modificando las leyes de la inercia y proponiendo motores que son móviles perpetuos, ¿no? De energía gratis y cosas por el estilo, negando las leyes de la inercia, proponiendo una nueva ley de la inercia en el que de manera espontánea aparece energía gratis de la nada y en ciertas circunstancias yo la aprovecho para tecnológicamente para patentar un dispositivo y después construirlo en mi garaje y decir a todos los periodistas que vengan a verlo que veráis cómo funciona, ¿no? Tócalo y verás que está caliente. Sí, está enchufado a la corriente. No, pero el enchufe de la corriente es para otra cosa, eso es para los sensores, no tiene nada que ver con el calorcito este. Este calorcito es de la inercia, ¿no? Esto es la magia. Bueno, ¿me lo puede abrir para que yo vea dentro? No se puede ver lo que hay dentro, porque entonces vas a ver los dos cables puestos ahí. No puede, eso no se puede abrir, es un secreto, está patentado. O sea, y por esto está viviendo del tema de la inercia, vive mogollón de gente. Yo soy de las personas que creo que ese tipo de conceptos habría que olvidarlos de la carrera de la física y plantearlo en la asignatura de historia de la física, ¿no? Y pasar de usar esos términos que son innecesarios, no sirven para nada y lo único que meten es una jerga que confunde a la gente, ¿no? Sí, de hecho, sobre eso de los motores también están casos como el EM Drive, que fue muy famoso, que no era móvil perpetuo en el sentido de que requiere energía, pero viola la conservación del momento. O sea, afirma que se desplaza sin producir un retroceso, ¿no? En otro. Que por otra parte, tampoco entiendo muy bien cuál es la utilidad, porque si tú me dices que necesitas energía y necesitas mucha, o sea, partículas puedes conseguir si tienes energía, partículas que expulsar hacia atrás. No es tanto el problema, ¿no? Pero bueno, es otra historia de la que hemos hablado también en otras ocasiones. Pero simplemente eso, negar la conservación del momento, ya es una cosa, no sé, que es bastante absurda, ¿no? A día de Sí, hoy. la ley de la acción y reacción de Newton la niegas y punto. Sí, Pero te digo que negar la inercia es algo que está de moda. Hay mucha gente publicando ese tipo de cosas y amparándose en ideas cuánticas, en ideas exóticas. Esto no está probado. No ha habido un experimento que haga tal cosa, ¿no? La ley Mond, por ejemplo, se puede explorar esa aceleración mínima se puede explorar en ciertos puntos de la Tierra, ¿no? En los sistemas gravitantes, cuando tú miras todas las fuerzas de la gravedad, siempre suele haber algunos puntos que tienen un mínimo. Es un lugar en el que todas las fuerzas coinciden, que se compensan y en cierto lugar, puedes hacer un experimento que verifique eso, ¿no? Y eso se ha propuesto. Claro, pero a resulta nivel que de eso diano es... menos 10. Después, en la práctica, eso es prácticamente inviable, ¿no? Porque esos lugares resulta porque están en el océano o están en el Ártico. Me acabas de recordar una cosa que quería haber comentado cuando hablamos de ese tema y se me pasó, y es una duda que me surge. Es decir, el principio de equivalencia nos dice que un objeto en caída libre está como si, o sea, sigue una geodésica, está es equivalente a que no estuviera en presencia de un campo gravitacional. O sea, que un satélite en órbita de la Tierra, a suficiente altura como para que no experimente rozamiento con la atmósfera, está en caída libre. Por tanto, debería sentir el parámetro Mond. Entonces, no entiendo cómo puede ser compatible. Sí, no, esa es mucha floritura. En principio, no. Porque... Es que esa es mi duda, ¿cómo se saltan eso? Porque obviamente ellos dicen que no, que Mond solo lo puedes ver en las afueras de la galaxia, porque ya claro, está o sea, tú tienes... suficientemente lejos de todo. Claro, supuestamente tú haces un equilibrio perfecto de fuerzas, pero ese equilibrio perfecto de fuerzas no existe. Siempre tienes una microgravedad. ¿Vale? Los satélites siempre, en cualquier entorno de esto de caída libre, claro, caída libre en un universo vacío, en un modelo mental, ¿no? En un experimento mental, pues es una caída libre perfecta, ¿no? Todo es perfecto. Pero en la realidad, por ejemplo, no es verdad. Yo tengo satélites, los satélites GEOS, por ejemplo, que están mapeando el campo gravitacional de la Tierra y están en caída libre. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque el campo gravitatorio no es verdad que estén en caída libre. Hay microgravedad, están en un ambiente de microgravedad, hay deformaciones, hay gravedad en direcciones que no son radiales. Microgravedad es lo que tienes en la Estación Espacial Internacional porque está en órbita baja y en y esos tiene satélites rozamiento. también. En esos satélites también no están en caída libre.
En Si tú haces los órbita cálculos, 10 a alta. la menos 10 es muy pequeño, ¿eh? 10 a la Sí, 10 es sí, muy claro, pequeño. claro. Tienes un ambiente gravitacional, pues 6 órdenes de magnitud por encima, seguro, ¿eh? O sea, la caída libre no existe, es un concepto más filosófico que real, la caída libre perfecta, Sí, pero es una porque cuestión de los campos precisión. O sea, gravitacionales no son ni radiales, o sea, no es verdad que la gravitación sea radial. El principio de equivalencia es en el caso ideal de que tienes un entorno en el que el campo gravitacional es perfectamente homogéneo y unidireccional. Eso no existe en la Tierra. En la Tierra en ningún punto, porque la Tierra es esférica. no, pero caída libre no hace suposiciones sobre la fuente del campo. Caída libre quiere decir que tú no estás O sea, el sometido a principio de ninguna. equivalencia te dice que en caída libre la aceleración gravitacional se compensa con la aceleración de la caída, ¿no? Y el Sí, objeto que no aparentemente está en sientes. un ambiente de gravedad cero. Exacto, que no sientes Vale, un, pues eso un no es campo verdad. No gravitatorio. existe la gravedad cero. Tienes un ambiente de microgravedad siempre. O sea, ponte como te dé la gana. En el ejercicio de primero de carrera que Bea le pone a sus estudiantes, les pone y ellos tienen que decir que sí, que es verdad, que eso es gravedad cero. Pero para un físico que ha hecho la carrera, eso es absolutamente mentira. Cuando te pones a ver los efectos que ocurren ahí, hay una cantidad enorme de efectos. Los experimentos que se están haciendo en la Estación Espacial Internacional o cualquier satélite para verificar este tipo de principios fundamentales son terriblemente complicados porque hay que tener en cuenta que el Pero entorno no es de insisto verdad. que la Estación Espacial Internacional está muy baja. O sea, ahí Sí, tienes sí, un pero drag bueno, de la atmósfera muy puedes fuerte. montarlo más lejos también. El efecto es el mismo. En órbita geoestacionaria, no sé, habría que hacer el cálculo, pero yo creo, o sea, podrías tener algo de marea por la diferencia entre un extremo y otro del satélite, pero será muy pequeñito. Es verdad lo que tú dices, 10 a la menos 10, efectivamente es muy pequeño, pero me sorprendería que no se pudiera diseñar un experimento que mida eso. Simplemente Lo que lo solamente. propusieron, Milgram tiene Es un que artículo en el que yo no habla de sé si Mond. experimentos y era en la superficie de la Tierra, no recuerdo si era cerca del Polo Norte o así, había unos puntos, había un punto concreto en el que se compensaban la fuerza gravitacional de Júpiter, Saturno, el Sol, la Luna y la Tierra y te daba el punto en el que tenías un nivel de aceleración inferior a la escala Mond y si ponías ahí un experimento, no sé qué, verías un pequeño cambio, ¿no? Y sé que alguna gente propuso a la Unión Europea hacer el experimento, pero no se lo financiaron. Pero Sorprendente. se publicó hace unos años y hubo noticias incluso en medios de ya tenemos la prueba definitiva de Mond. Se hace este experimento y en un rato se verifica que es verdad, ¿no? Pero digo, es muy difícil. Ese tipo de experimentos en gravedad, la gravedad para objetos pequeños, cuando la aceleración de la gravedad es pequeña, por debido a la masa y a las aceleraciones involucradas, es extremadamente difícil. Sí, sí, Parece una sí. tontería, ¿no? En papel, en una hoja de papel lo hago yo en un momento. Sí, pero es que estás haciendo en una hoja de papel con unas cuantas fórmulas. Pero la realidad es infinitamente más complicada. Cuando te afecta la gravedad de las paredes, de la caja en la que metes el objeto. Es que las paredes no tienen gravedad. No, claro, ¿cómo van a tener gravedad? Las paredes del ascensor en el que yo tengo mi caída libre no generan campo gravitacional porque no tienen masa. El ascensor tiene paredes sin masa. Vale, pero es que no existen las paredes sin masa. Entonces, esa fuerza la tienes que tener en cuenta. Es que es muy pequeña, ya, muy pequeña, pero está en caída libre. Se supone que tú has puesto la aceleración gravitacional, la has compensado exactamente a cero. Entonces, sobre cero, cualquier cosa pequeña es grande. Y la tienes que tener en cuenta. Hay muchísimos efectos, ya te digo. Ese tipo de experimentos son muy complicados y de hecho se publican pocos resultados y conocemos muy mal la gravitación a escalas de submicrométricas, por debajo de los 10 micrómetros, no sabemos casi nada de la gravedad. Pero casi nada, ¿eh? Y la gravedad podría ser completamente diferente. Está ahí por descubrir. Pero es que a ver quién Sí. tiene la capacidad de hacer esos experimentos. Son experimentos que se llevan intentando 50 años y siguen costando trabajo. Yo creo que seguramente en órbitas muy altas como la geoestacionaria se podrían hacer cosas. Lo que pasa es que es carísimo. O sea, nadie te va No a sé, poner un satélite geoestacionario para hacer un experimento de Mond. O sea, eso sí que seguro que no. no sé Es complicado. los Grace, ¿dónde estaban? ¿Qué órbita tenían los Grace? Los Grace, los que Sí, estudiaron el con campo. Z, ¿no? Y después había otros dando vueltas alrededor de la Luna, que también mapearon la gravitación de la Sí, Luna. Y alrededor de algunas de las sondas que hemos enviado a Saturno también tenían pero eso, si no mapas recuerdo mal, gravitacionales. están midiendo cotas al principio de equivalencia, precisamente. Que sí, que le salía todo consistente con la teoría, ¿no? Sí, pero bueno, Y que esos experimentos están ahí, ¿no? O sea, sí, claro, claro. que... Se Y esos pueden hacer. experimentos no han observado todavía nada relacionado con Mond. No hemos hablado un montón, a eso es a lo que voy, ¿no? Pero que desde un punto de vista teórico, o sea, desde un punto de vista teórico sobre el papel, yo creo que Mond no cumple el principio de equivalencia. No, o sea, en principio no, claro, o sea, sí, Vale. pero no cumple la ley de la inercia.
Te dice que no existe el reposo, no existe la compensación perfecta de cosas, ¿no? Claro, claro. Todo se está acelerando. Y todo se está acelerando y se lleva acelerando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y pongo 10 a la -10 pues, para compensar los 10 a la 10 de la edad del universo.